A continuación, para que podamos dar inicio a esta exposición, les vamos a presentar a la expositora que va a impartir la sesión del día de hoy. Su nombre es Claudia Marimón, es profesora de Educación Diferencial de la UNCE, máster en Orientación Educacional, especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa, miembro de la Asociación Internacional de CAA e integrante del Comité Académico de ISAC Español, directora del Diplomado de CAA en la Universidad del Desarrollo, además de ser instructora y asesora de CAA de profesionales, usuarios, familia y centro a nivel nacional e internacional. Así que a continuación le damos el paso a Claudia para que pueda iniciar con su presentación. Hola, muchas gracias, buenas noches. Mucho gusto de verlos por aquí. Veo, bueno, caras y algunos nombres conocidos por ahí. Así que siempre grato poder compartir mi experiencia, mis vivencias en el ámbito de la comunicación aumentativa y alternativa. Así que espero que este seminario sea interesante para todos ustedes y pueda de alguna manera complementar lo que probablemente ya algunos han aprendido en otros de los seminarios, así que o de los otros cursos. Bueno, voy a partir con el título de este seminario, que básicamente se origina en el tema de la comunicación aumentativa y alternativa, planteando que la comunicación es para todos, porque todos tenemos algo que decir. Y en realidad el título surge porque a medida que ha ido evolucionando y haciéndose más popular el ámbito y el campo de la comunicación aumentativa y alternativa, ha ido surgiendo un vínculo muy estrecho entre la comunicación aumentativa y alternativa y las personas autistas. Y efectivamente, las personas autistas se benefician, muchos de ellos, de comunicación aumentativa y alternativa, pero queremos hoy día compartir el hecho de que la comunicación aumentativa y alternativa es una disciplina para todos, todas aquellas personas que lo necesiten pueden acceder a él, a ella y a todos los recursos que abarca. Justamente porque todos tenemos algo que decir y no vamos a depender exclusivamente de un diagnóstico para poder utilizar todas las herramientas que la comunicación aumentativa nos ofrece. Bueno, ya me presentaron, básicamente me dedico en distintos espacios al tema de la comunicación aumentativa y alternativa ya hace varios años y básicamente uno de los grandes motivaciones tiene que ver con obviamente las prácticas, con personas usuarios de comunicación aumentativa, sus familias, los profesionales de sus entornos, pero también me interesa mucho poder difundirlo, la formación, la investigación en estas prácticas basadas en la evidencia. Y hoy justamente a partir de ahí es que hemos elaborado este programa que primero que nada nos va a explicar en términos así simples qué es la comunicación aumentativa y alternativa, para quién es la comunicación aumentativa y alternativa, qué tipos de comunicación aumentativa y alternativa o de sistemas de comunicación son los más utilizados y también poder ver los beneficios que estos sistemas de comunicación aportan y por otro lado dar una mirada a qué es lo que necesitamos como profesionales, que apoyamos a personas con necesidades comunicativas complejas y qué necesitamos a veces como familia de personas que requieren usar sistemas de comunicación, qué es lo que tenemos que saber, por dónde empezar, cómo apoyar a estas personas que tengan desafíos en la comunicación. Lo primero, la comunicación aumentativa y alternativa, que probablemente van a ver en todas partes con las siglas CAA, es la disciplina que estudia, aplica métodos, técnicas, estrategias, productos de apoyo, dispositivos, etcétera, para apoyar a aquellas personas que no pueden comunicarse a través del habla en forma regular o suficiente. Y básicamente el objetivo o el propósito principal es poder ampliar las posibilidades y las oportunidades de comunicación de manera que
fomentemos no solo la interacción y la comunicación, sino que también el desarrollo del lenguaje, es decir, podamos apoyar a las personas con complejas necesidades de la comunicación a través de proveerlos de un sistema o de las herramientas necesarias, pero pensando en que la comunicación de alguna manera aporta al desarrollo del lenguaje, al desarrollo cognitivo, a la posibilidad de participar en ámbitos sociales. Por lo tanto, sus objetivos, si bien son concretos en términos de dar mayores oportunidades de comunicación, claramente tiene como propósito el que las personas puedan tener una comunicación lo más autónoma e independiente posible. Y entonces la comunicación aumentativa, o sea, se utiliza principalmente para aumentar la capacidad de un individuo para comunicarse o bien para proporcionar una forma alternativa de comunicación cuando el habla finalmente no es suficiente. Por lo tanto, normalmente se utilizan estas dos palabras, independiente de que algunas personas lo usen con fines aumentativos, otras con fines alternativos, porque claramente no es tan fácil separar el concepto general, ¿verdad? Siempre que usemos algo alternativo también va a aumentar la comunicación, pero en general el concepto completo de comunicación aumentativa y alternativa es como probablemente el más se escucha hoy en día. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar este video. Él es Selim, es un niño eh, que, bueno, ahí van a saber qué edad tiene, y él utiliza un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Él tiene una dispraxia, una praxia del habla compleja, producto, digamos, de eh, una alteración genética. Yo, fiesta, cumpleaños. Yo, fiesta, cumpleaños. Oye, ¿cuántos años vas a cumplir? 6. Bueno, él ahí, por ejemplo, es un niño que no tiene la posibilidad de comunicarse a través del habla. Él puede hacer algunos sonidos, decir un par de palabras que se pueden identificar, pero ven que es una persona que tiene muchas cosas que decir, muchas ganas de contar, que le gusta interactuar, y por lo tanto, el ofrecer un recurso de comunicación aumentativa y alternativa le permite a él expresarse lo que probablemente en ese momento era algo súper importante para él, que era contar acerca de la celebración de su cumpleaños. Cuando pensamos en el término o el concepto de CAA, tenemos que pensar que es un término amplio eh, que se utiliza para describir distintas formas de comunicación que utilizamos las personas y que probablemente utilizamos todos, no solo las personas que tienen dificultades para hablar. Permite pensar en que muchas veces vamos a complementar nuestra comunicación a través de formas como son los gestos, las señas, las imágenes, un dispositivo de alta tecnología que nos va a permitir de alguna manera potenciar nuestro mensaje y complementar el mensaje. Muchos de nosotros probablemente utilizamos formas alternativas de comunicación cuando saludamos a alguien y lo vemos de lejos, cuando estamos, por ejemplo, en una reunión y en vez de hablar con la persona que tenemos cerca, le enviamos un mensaje de texto. eh, Nuestra postura, nuestra actitud, nuestras expresiones faciales comunican. Y probablemente si ustedes, por ejemplo, quisieran manifestar que se están aburriendo, por ejemplo, en esta sesión, yo me daría cuenta si ustedes ponen una cara o una postura corporal, y todos esos elementos contribuyen a potenciar un mensaje. Y obviamente todas esas formas son válidas. Una persona que no puede hablar claramente se beneficia de muchos recursos y probablemente ha ido desarrollando en su vida distintas formas de comunicarse. Pero en general son formas limitadas que obviamente no funcionan en ciertos contextos, en ciertas situaciones, cuando ya las personas nos conocen, etcétera.
Por lo tanto, es importante pensar que la comunicación aumentativa incluye todos estos recursos, pero obviamente se han desarrollado recursos más específicos, más especializados para que una persona con complejas necesidades de la comunicación pueda efectivamente desarrollar estas habilidades comunicativas. Ahora bien, ¿para quién es la comunicación? ¿Quién se beneficia de la comunicación aumentativa y alternativa? La verdad es que cuando uno tiene la posibilidad de comunicarse, muchas veces no nos detenemos en pensar en la comunicación. No sale tan fácil hablar, no sale tan fácil tomar el teléfono y hacer llamados, no sale tan fácil mandar un mensaje de texto, que muchas veces no nos detenemos a pensar en la comunicación, porque es muy simple, porque es algo que hacemos casi intuitivamente. Desde que despertamos estamos utilizando distintas formas de comunicación, pero no nos detenemos a pensar en ella y a veces no valoramos todo lo que aporta en nuestro día a día. Muchas veces tampoco reparamos, por ejemplo, en que la comunicación, es decir, la posibilidad de expresarnos, es un derecho universal, es decir, todos tenemos el derecho de poder manifestar lo que queremos, lo que necesitamos, preguntar, comentar, etcétera, en nuestra rutina diaria, porque es un derecho que nos permite, obviamente, tomar un rol activo en nuestro desarrollo general. Y entonces nos pasa que muchas veces el ponerse a pensar quién se podría beneficiar de la comunicación, claramente nos hace ir a todas aquellas personas que tienen desafíos en la comunicación. Los desafíos de la comunicación, obviamente, eh, aquejan a muchísimas personas a nivel mundial, probablemente en cada uno de los países o lugares donde, desde donde están conectados ustedes. Seguramente también cada vez hay más personas con desafíos significativos de la comunicación, producto de diferentes discapacidades o diagnósticos, etc. Y básicamente entonces hace que el colectivo, el grupo de usuarios de comunicación aumentativa o potenciales usuarios sea un grupo muy heterogéneo, muy variado en cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que hay personas con desafíos en la comunicación con diagnósticos muy diferentes. Hay personas que no hablan porque tienen un síndrome, hay personas que no logran desarrollar el lenguaje porque son autistas, hay otras personas que tienen un accidente y les hace perder la capacidad de hablar. Hay personas que en ciertas etapas de su desarrollo van teniendo ciertas enfermedades, etc. También son heterogéneos por la edad, porque hay personas con desafíos de la comunicación desde el nacimiento, es decir, desde las primeras etapas del desarrollo comunicativo, hasta personas adultas que tienen estos desafíos en la comunicación. El origen, la causa de por qué o de por qué se origina este desafío en la comunicación también es diferente. Los desafíos en la comunicación afectan también sin conocer barreras sociales, económicas, culturales, etc. Por lo tanto, son un grupo muy heterogéneo y probablemente la cualidad que tienen en común es que necesitan ayuda para lograr expresarse porque no cuentan con el lenguaje oral. Y es ahí donde la comunicación aumentativa y alternativa puede llegar a todas estas personas con este propósito. Pensando en para quién es la comunicación aumentativa y alternativa o para quienes se ha desarrollado la comunicación aumentativa, claramente, como les mencionaba, existen muchas razones por las cuales una persona tenga desafíos en la comunicación y no logre comunicarse efectivamente a través del habla. Y a lo largo de la historia de la comunicación aumentativa y alternativa, se ha ido viendo que muchos de
de las personas que en un inicio eran como el público objetivo, por ejemplo, de la comunicación aumentativa, que eran, por ejemplo, las personas con desafíos sensoriales, tiempo más tarde fueron aquellas personas que tenían desafíos motores, más adelante surgieron las personas que quedaban con secuelas, por ejemplo, posterior a las guerras y a grandes conflictos que generaban a muchas personas con dificultades adquiridas de la comunicación. Por lo tanto, podemos pensar en que la comunicación está eh, pensada o dirigida primero a personas que nacen con alguna condición congénita, es decir, aquellas personas que vienen con una condición que en algunos casos se sabe de antemano por la gran cantidad de casos que hay, que tienen desafíos en el habla, en el lenguaje. En otros casos no hay seguridad, pero sí podría haber condiciones dentro de ese mismo síndrome, por ejemplo, como sucede, por ejemplo, con el síndrome de Down, que son personas que muchos de ellos pueden hablar, pero otros van teniendo algunas complicaciones más específicas, por ejemplo, en el tono muscular, en distintos aspectos de su desarrollo que van haciendo que sea difícil comunicarse a través del habla. Complicaciones perinatales, en general todas estas que ocurren dentro del periodo del parto o alrededor de este, en que se producen situaciones como pérdida de oxígeno, situaciones puntuales que producen secuelas que causan daños a nivel del cerebro en todo lo que tiene relación con el habla y el lenguaje en algunas ocasiones. Posteriormente hay una serie de enfermedades o diagnósticos que se adquieren con posterioridad, que podrían ser, por ejemplo, un traumatismo, un accidente, que deja secuelas que afectan el lenguaje y la comunicación, que muchas veces puede darse en niños, en jóvenes o hasta en adultos. Luego existen una serie de condiciones progresivas o enfermedades progresivas que aparecen en determinado periodo del desarrollo y que van involucionando. Por lo tanto, muchas veces son personas que tienen lenguaje oral y que a medida que su condición va involucionando, eh, claramente van perdiendo esta habilidad de comunicarse con el lenguaje. Y bueno, también existen algunas condiciones transitorias en las cuales algunas personas pueden beneficiarse de los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa por un periodo determinado mientras estén sin la posibilidad de hablar. Muchas veces las personas que son sometidas, por ejemplo, a operaciones, intubaciones, traqueostomía, pasan algunos periodos que pueden ser prolongados, pero transitorios de incapacidad de comunicarse a través del lenguaje oral y esas personas también pueden beneficiarse de los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Por lo tanto, vemos que existe un campo muy amplio y probablemente cada uno de ustedes, si se dedica a trabajar con niños, probablemente le hace mucho sentido y piensa en ciertas condiciones congénitas, perinatales, ¿verdad?, que afectan a sus estudiantes. Probablemente los que trabajan con adultos van a pensar en estas enfermedades o accidentes adquiridos o condiciones progresivas, en fin, que nos hacen pensar cómo estos recursos podrían implementarse. Y obviamente la implementación, las características de los sistemas que se pueden utilizar, los recursos, las estrategias, varían obviamente dependiendo de el público o la persona que lo requiera. Por lo tanto, vemos que existe una gran variedad de personas con condiciones que van a hacer necesario el uso de sistemas de comunicación y podemos ver aquí también una gran variedad de sistemas y de formas de comunicación diferentes dependiendo de las características de cada uno de ellos.
¿verdad? Y eso es parte de lo que uno va aprendiendo, va implementando, va explorando, porque es importante justamente poder darle a cada uno la ayuda que requiere en función de sus características y de sus necesidades. Ahora, cuando pensamos principalmente en comunicación aumentativa en la infancia, nos damos cuenta que, lógicamente, los niños que presentan desde periodos muy tempranos desafíos en la comunicación, complejas necesidades de la comunicación, son un grupo que están en riesgo en varias áreas de su desarrollo, ya que la comunicación y el lenguaje afecta a distintos aspectos del desarrollo y el lenguaje, perdón, y el aprendizaje. Es decir, si una persona no se puede comunicar, no puede desarrollar el lenguaje, probablemente va a haber afectado distintas áreas de su desarrollo. Si bien vemos que hay niños que pueden desarrollar sus habilidades motoras, pueden desarrollar habilidades cognitivas, claramente vemos que mientras más eh, desafiante sea su comunicación y su lenguaje, obviamente su desarrollo se va a ver también alterado. Los efectos limitantes derivados de la falta del lenguaje, de los desafíos comunicativos, obviamente, mientras más temprano, más limitaciones probablemente vamos a poder ir viendo. Por ejemplo, cuando un niño nace con una condición genética o con alguna condición perinatal que haya afectado a su desarrollo o a su cerebro para poder desarrollar el lenguaje y la comunicación, y nosotros no hacemos algo para seguir estimulando el lenguaje o implementar un sistema aumentativo y alternativo, claramente van a haber muchas limitaciones de oportunidades, no solo en la comunicación, en sus habilidades comunicativas funcionales, ¿verdad? En lo que pueda utilizar en el día a día, en su interacción, sino que también, por ejemplo, se afecta claramente el desarrollo del habla, es decir, una persona que tiene desafíos en el lenguaje también va a tener desafíos en desarrollar el habla, también, obviamente, en el lenguaje, en el desarrollo cognitivo, es decir, sabemos que gran parte del desarrollo cognitivo tiene sus bases en el lenguaje y la interacción. Vamos a ver desafíos o digamos, limitaciones en el aprendizaje de la lectoescritura, en la participación social, es decir, en la posibilidad de interactuar en su entorno, de relacionarse con otros, en el acceso a la educación. Cada vez va siendo más desafiante el poder participar en un entorno cuando no tengo una forma apropiada de comunicarme, y probablemente el acceso a la educación, aun cuando los niños puedan asistir a un colegio, estar en algún programa de inclusión, claramente sin lenguaje, sin comunicación, se limita obviamente su acceso a la educación y por ende a su calidad de vida en general y muchas veces a la calidad de vida de todo su entorno, ¿verdad? Para las familias es un desafío, es también difícil poder apoyar a una persona en todas sus áreas de desarrollo cuando no hay una forma de comunicación. Por lo tanto, viendo la importancia probablemente que tiene la comunicación en todos los ámbitos del desarrollo, este campo de la comunicación aumentativa y alternativa ha ido creciendo. Es un campo que, si bien ha tenido un desarrollo así muy marcado en las últimas décadas probablemente, es un campo que se desarrolla ya desde hace más de 70 años, y han ido surgiendo distintos tipos de sistemas de comunicación. Dentro de estos, y con fines más bien didácticos, se clasifican en dos grandes grupos. Por una parte, en lo que se llaman
sistemas de comunicación sin ayuda o no asistida, que son todos aquellos sistemas o formas de comunicación que no requieren herramientas externas a nuestro propio cuerpo para llevar adelante la comunicación, ya que se basa en elementos de comunicación natural, como son las expresiones faciales, los gestos, lenguaje corporal, vocalizaciones, aproximaciones de palabras, incluso la lengua de señas podría ser, si bien en sí misma no es un sistema de comunicación, sino que es más bien una lengua, ¿verdad? Un lenguaje, sí podría ser parecido a lo que es un sistema de comunicación sin ayuda, ya que no utiliza más que el propio cuerpo para generar la comunicación. Y por otra parte tenemos la comunicación asistida o comunicación con ayuda, que es aquella que utiliza cualquier dispositivo, cualquier recurso, puede ser electrónico o no electrónico, que permita transmitir los mensajes. Dentro de la comunicación asistida, hoy en día cada vez más ampliamente difundido, podemos hablar de comunicación o sistemas de comunicación de alta tecnología o de baja tecnología. Y ahí, bueno, claramente es un subgrupo, por decirlo así, dentro de la comunicación asistida, en que obviamente podemos hacer uso de la tecnología que ha ido también enfocándose cada vez más en el ámbito de los desafíos de la comunicación, generando y desarrollando ayudas para la comunicación y que cada día está pudiendo ser un poquito más accesible y más cercana desde el punto de vista económico, ya que han ido bajando los costos, los valores, la comunicación, la tecnología en general se ha hecho más popular, ¿verdad? Porque hasta hace algunos años existían sistemas de comunicación de alta tecnología, pero como eran exclusivos para personas que tienen desafíos en la comunicación, eran desarrollados solo para comunicación, dedicados para la comunicación, eran de costos realmente impensados para cualquier persona común sin tener, por ejemplo, un apoyo de algún seguro o algo por el estilo, como ocurre en algunos países más desarrollados que los nuestros. Y bueno, y está la comunicación asistida o de baja tecnología, que es aquella que no utiliza la tecnología en su funcionamiento y pueden ser, por ejemplo, tableros o carpetas de comunicación impreso, cuadernos, paneles como el que vemos ahí en la fotografía. Claramente todos estos recursos son válidos en la medida que las personas puedan sumar, por decirlo de alguna manera, formas de comunicación, es mucho mejor, porque obviamente van a haber momentos donde, claro, no vamos a poder usar un dispositivo de alta tecnología si estamos, por ejemplo, en la playa o en la piscina, y entonces a lo mejor sí sería mucho mejor tener un sistema de gestos, de expresiones o sonidos que me permitieran comunicar. Por lo tanto, sabemos que todas estas formas son válidas, todas tienen la misma utilidad y que muchas veces el ideal es que puedan coexistir. Por lo tanto, incluso cuando estamos hablando de comunicación asistida, es importante que las personas tengan o que las personas que pueden acceder a un sistema de alta tecnología siempre tengan una opción de baja tecnología. Ha sucedido hasta en los mejores países que hay apagones, cortes de luz, lamentablemente inundaciones y muchas veces la tecnología deja de funcionar y siempre es bueno tener acceso a algún recurso de baja tecnología. En general, la comunicación y especialmente de las personas que tienen desafíos en la comunicación se transforma en lo que se conoce como comunicación multimodal. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan múltiples maneras para transmitir sus mensajes,
que pueden utilizar en forma combinada vocalizaciones o aproximaciones de palabras, gestos, signos, además de algún sistema de comunicación ya más específico. Es importante entonces que todos estos métodos de comunicación deben ser valorados, deben ser respetados, no hay uno mejor que otro, siempre se plantea mucho esto de que si yo ya estoy entendiendo, por ejemplo, a una persona con un gesto, no le exija que haga un mensaje quizás que es más complejo, que utilice su dispositivo de comunicación, porque sabemos que en el fondo el fin último de la comunicación es justamente transmitir el mensaje y poder ser entendidos por otros. Entonces, si por ejemplo una persona usa un sistema de comunicación, pero ya me está diciendo que no con su cabeza, por ejemplo, no necesito que vaya a su dispositivo y utilice esa forma que es más elaborada. Bueno, dentro de esta misma variedad, por decirlo así, de sistemas de comunicación, de opciones, de recursos, cada día vemos más, por ejemplo, producción de aplicaciones que hacen mención a la comunicación aumentativa y alternativa. Necesitamos poder conocer muy bien, identificar muy bien a cada una de estas personas tan heterogéneas que mencionábamos al comienzo, para poder ofrecer los recursos que sean más apropiados para cada uno. Y es así como han surgido distintas formas de evaluar, de identificar o de valorar las características de una persona para poder implementar un sistema de comunicación que sea apropiado a esa persona en particular. En general, en comunicación aumentativa y alternativa se utiliza algo que se conoce como el modelo de participación, es decir, nosotros no podemos evaluar previamente si una persona tiene o no las habilidades para usar un determinado sistema si esta persona no lo conoce, no lo ha explorado, si no le doy la posibilidad de acceder a ese sistema. Porque claramente para poder aprender o para poder mostrar mis habilidades en un sistema de comunicación, necesito haber accedido a él. Yo, por ejemplo, no podría ahora, mirándolos a todos ustedes, decirle, a ver, por ejemplo, hagan tal cosa, o díganme qué letra es esta, o cuántas palabras hay en la primera frase, para poder decir, ah, sí tienen o no tienen la capacidad de usar un sistema de comunicación. Necesito, para ver cuál es la habilidad de cada uno de ustedes, que ustedes pudieran tomar un sistema de comunicación fuera de alta o baja tecnología, explorarlo y ahí poder ver estas habilidades. Por lo tanto, es muy importante que cuando queremos evaluar el uso de un sistema de comunicación, le demos a la persona acceso a ese sistema de comunicación. Pero algunas de estas herramientas se han ido diseñando porque de alguna manera nos permiten saber qué es lo que debemos mirar, qué es lo que debemos explorar en toda persona que tenga desafíos en la comunicación. Primero, y de las cosas principales, son ver cuáles son las necesidades de comunicación de nuestro estudiante, de nuestro paciente, es decir, con quién se va a comunicar, dónde se va a comunicar, qué necesita comunicar, es decir, ver claramente en la etapa que está, en la situación que está, qué es lo que necesita comunicar. No son iguales las necesidades de un niño pequeño, no son iguales las necesidades de un adulto, y es ahí donde tenemos que enfocarnos para poder resolver o ir buscando cuál es la mejor ayuda, y no solo el dispositivo o el sistema que vamos a usar, sino que cómo lo vamos a usar, qué estrategias necesitamos para que él lo aprenda a utilizar, con quiénes otras personas de su entorno contamos para que pueda utilizar un sistema de comunicación. Luego tenemos que enfocarnos en sus fortalezas, es decir, dónde tenemos ventajas en esta persona, qué de sus habilidades
aportan a poder usar un sistema de comunicación. Normalmente, la tendencia es a fijarnos en lo que las personas no pueden hacer. Cuando estamos pensando en el desarrollo o en la implementación de un sistema de comunicación, por el contrario, tenemos que ver cuáles son las fortalezas porque vamos a tener que implementar un sistema de comunicación para desarrollar esas mismas habilidades y por lo tanto partir de sus fortalezas, claramente va a ser un beneficio. Es decir, nunca podemos decir, este niño no tiene el potencial o esta persona no tiene la habilidad de usar un sistema de comunicación porque en realidad no lo sabemos hasta que le damos la oportunidad, ¿verdad? Por lo tanto, es súper importante fijarse en cuáles son las fortalezas de esa persona porque obviamente nos van a ayudar a probar las primeras ideas y a acertar probablemente con estas primeras soluciones, por decirlo así. Luego, o paralelamente probablemente, vamos a fijarnos y observar cuáles son sus necesidades de apoyo, es decir, cómo yo puedo, apoyando, andamiando de alguna manera a esta persona con sus desafíos, facilitar su acceso a la comunicación. Y un punto súper importante también es poder, en esta observación, analizar y observar el entorno en el cual esta persona o los entornos en los cuales esta persona se van a comunicar, poder también conocer, explorar las habilidades o el potencial o cómo impactan las personas, es decir, sus compañeros de comunicación. Y eso que muchas veces uno lo veía quizás así como posterior o como independiente, tiene mucha relación porque sabemos que el lenguaje y la comunicación se desarrollan en una interacción con otros, en una interacción en un entorno, por lo tanto es fundamental cuando el entorno apoya o cuando el entorno nos pone barreras. Y obviamente los compañeros de comunicación jugamos también un rol súper importante porque o ponemos barreras o apoyamos. Si yo, por ejemplo, tengo prejuicios respecto de la comunicación aumentativa y alternativa y pienso que es difícil, que no va a funcionar, que mi estudiante no tiene las habilidades, que no va a poder aprender tantos símbolos, etcétera, probablemente estoy poniendo barreras para que esto funcione. Si yo, por ejemplo, como director de una escuela, donde van niños con sistemas de comunicación, por ejemplo, no autorizo a que el niño vaya a la sala o a la escuela con su dispositivo, por ejemplo, estoy poniendo una barrera, porque estoy dando la señal de que en ese entorno la comunicación no es importante o no hay ahí oportunidades de que la persona se comunique. Y entonces justamente tenemos que conocer con qué entorno de comunicación nos vamos digamos, a relacionar. Y ahí, bueno, obviamente van a surgir muchas barreras que vamos a poder ir derribando, muchas barreras que surgen desde el mismo desconocimiento de la comunicación aumentativa y alternativa, que si bien, como les digo, ha ido creciendo, pero hay muchas personas que están recién escuchando acerca de comunicación y probablemente con muchos todavía mitos en torno a este tema, porque claramente, y probablemente muchos de ustedes son más jóvenes que yo, pero también deben haber mis contemporáneos, y por ejemplo, hasta hace algunos años atrás, la comunicación aumentativa era vista como ya el último recurso que se utilizaba o visto como en aquellos casos en que la persona ya no lograba hablar o, por ejemplo, nunca se pensaba en incorporarla en un niño pequeño, por ejemplo, aun cuando se sabía que por su diagnóstico probablemente no iba a poder desarrollar el lenguaje oral, pero
siempre se esperaba que la persona tratara de hablar y a veces entonces recién llegábamos a incorporar sistemas de comunicación cuando los niños tenían 10 o 12 años, cuando ya se habían dado por vencidos de que no iba a hablar, y entonces recién ahí se ponían en marcha todos estos recursos y obviamente había la pérdida de tiempo que obviamente era significativa ya a esas alturas. Hoy en día, por ejemplo, los sistemas de comunicación se implementan en algunas personas que tienen diagnósticos genéticos, por ejemplo, que se sabe que van a presentar desafíos en la comunicación casi desde el momento en que nacen, en que se detectan y se diagnostican, porque se sabe que el lenguaje y la comunicación, sea aumentativa, sea del tipo que sea, no parte siendo expresiva, sino que parte siendo en el entorno, es decir, aprendemos a usar un sistema porque ese sistema se usa en nuestro entorno. Todos nosotros aprendimos a hablar porque nacimos en un contexto donde todas las personas hablaban, se comunicaban entre ellos, nos hablaban a nosotros y entonces nosotros aprendimos a hablar. Lo mismo sucede cuando tú incorporas estos sistemas de comunicación aumentativa en niños pequeñitos que aún están en una etapa de recibir mucho lenguaje y entonces empiezan a ver desde ahí ya estos sistemas aumentativos y alternativos en sus entornos. Por lo tanto, como les decía, es muy importante que la comunicación, si bien es para todos, también tenemos que pensar en la comunicación para cada uno, ¿verdad? Es decir, no hay, como quien dice, una talla única para todos, todos usan el mismo sistema, todos con las mismas características, sino que tenemos que buscar un sistema que sea adecuado para cada persona, ya que no todas las personas perdón, no todos los sistemas tienen las mismas características. Hay algunos que se accede de una forma, hay otros que se accede de otra, hay algunos que tienen un formato de vocabulario, hay otros que otra, hay algunos de alta tecnología, otros de baja tecnología. Por lo tanto, cada sistema tiene sus características. Por otra parte, no todas las personas necesitan lo mismo. Una persona, por ejemplo, con desafíos motores que no puede usar sus manos, va a necesitar un sistema que pueda, por ejemplo, controlar a través de su mirada o a través de un puntero. Si es una persona, por ejemplo, que tiene desafíos visuales, tendrá que tener tamaños de símbolos, contraste de los pictogramas adecuados a sus características. Por lo tanto, necesitamos poder organizar todo lo que se sabe, todo lo que analizamos de un usuario, de sus características, con lo que conocemos o sabemos de los potenciales sistemas que podrían ayudar. Ahora, los beneficios de la comunicación aumentativa y alternativa son muchísimos. Hay varios que destacan en la mayoría de los estudios, de las investigaciones que se han realizado. Algunos de estos son, por ejemplo, la mejoría en las habilidades comunicativas funcionales, o sea, en la comunicación en el día a día, en la posibilidad de expresar necesidades, deseos, dar y solicitar información, en todo lo que tiene que ver con la interacción social, ¿verdad? Son beneficios claros cuando se utiliza un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Por otra parte, están lo que son la mejoría o los progresos o el evitar desafíos conductuales, ya que obviamente cuando una persona tiene la posibilidad de comunicarse más específicamente, controla o busca la forma más adecuada para no desencadenar situaciones con comportamientos que podrían ser más desafiantes. Por lo tanto, si bien no es que todo en la implementación de un sistema de comunicación
mejore o elimine los problemas de conducta, que es también algo que de pronto se ha como hecho como un mito. Ah, no, le ponemos un sistema de comunicación y ahora va a ser un niño buenito o buenita, bien portadito. No necesariamente, porque claramente lo que hace es probablemente darle otras herramientas de comunicación que en algunos casos va a mejorar el comportamiento, pero claramente también se ve que cuando bajo la frustración al no poder comunicarme, obviamente mi desempeño, mi interacción, mi diario vivir o convivir va a ser mucho más grato. Mejoría en habilidades lingüísticas, expresivas, es decir, en el uso del lenguaje. Claramente cuando empezamos a utilizar un sistema de comunicación, le damos a la persona la posibilidad de que a partir de aprender a usar un sistema de comunicación, aprenda también a desarrollar el lenguaje. Le damos en el fondo la posibilidad de aprender habilidades pragmáticas, semánticas, sintácticas, etcétera, etcétera, haciendo que obviamente su lenguaje vaya evolucionando. Y probablemente muchas de estas personas, aun cuando usen su sistema, van a necesitar por un tiempo también, probablemente terapias, etcétera, etcétera, pero claramente le damos la posibilidad de acceder a ese desarrollo del lenguaje. Aquí les quiero compartir este video. Él es Samuel, es un niño con parálisis cerebral, él es de Costa Rica, utiliza desde muy chiquitito un sistema de comunicación, principalmente a través de la mirada. Él actualmente ya está siendo capaz de deletrear, por lo tanto está utilizando la escritura, pero lo importante que quiero que vean en este video es cómo él, a su cortita edad, ya, por ejemplo, no solo se comunica acerca de sus necesidades primarias, sino que también comparte con sus compañeros. Aquí, bueno, yo después les puedo explicar bien el contexto en que se da esto, esta conversación con su compañera de curso. L, O, J, reloj. Mira el reloj. ¡Qué bonitos de carros! H, No, T, W, martillos. Oh, well. Oh, well. ¿Qué dijo? Que es de Hot Wheels. ¿Sabes qué es Hot Wheels? ¿No? Son una marca de carritos. Sí. Sí. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo él, sin tener ninguna necesidad, por decirlo así, como emergente de comunicarse o urgente, quiso comentarle a su compañera, mira mi reloj. Y le escribió deletreando con todo el esfuerzo que significa, mira mi reloj. Y entonces la compañera le dice, ay, qué lindo, es de carritos. Y entonces él no se queda conforme con que le hayan dicho que era de carritos y entonces le dice sí, que es de Hot Wheels, que es una marca de carritos de juguete. Por lo tanto, ahí vemos cómo el darle a este niño que tiene grandes desafíos la posibilidad de comunicarse desde pequeño, sin saber todavía cuál iba a ser su pronóstico, ¿verdad? Nos muestra cómo le dimos las posibilidades de adquirir habilidades lingüísticas expresivas muy significativas y bueno, eso hace ya algunos años, hoy está todavía mucho más desafiante y mucho más conversador. Por otra parte está la mejoría en las capacidades lingüísticas comprensivas, ¿verdad? La comunicación aumentativa y alternativa puede favorecer también el desarrollo de la comprensión del lenguaje. Sabemos que el lenguaje se desarrolla como un todo, utilizando todos los elementos, es decir, lo que escucho, lo que hablo o lo que expreso con comunicación aumentativa, lo que leo, lo que escribo, todos esos elementos contribuyen en el desarrollo del lenguaje. Y obviamente a nivel comprensivo, también el poder comunicarme me da la posibilidad de comprender mucho mejor el lenguaje.
Aquí les voy a compartir otro video de Samuel, donde está aquí con sus compañeros, por ejemplo, riéndose de un chiste, una broma que está él mismo generando en su comunicador. Ay, perdón. Pinocho, Hasta mi... Claro, por ejemplo, él ahí está contando un chiste y entonces dice Pinocho, ja, 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 y empiezan a producir la risa que probablemente él no puede hacer con su propia voz, lo que da muestras de habilidades comprensivas eh, relevantes para él. También la mejoría en la producción del habla. Muchas veces se piensa que si una persona, por ejemplo, usa un sistema de comunicación aumentativa, no va a querer hablar o se va a sentir cómodo usando un sistema y no se va a esforzar por desarrollar el habla. Se ha visto que la mayoría de las personas que inician, por ejemplo, una intervención con comunicación aumentativa, teniendo un lenguaje oral pobre o prácticamente cero, mejoran después de la implementación de comunicación. En algunos casos pueden dejar de usar los sistemas de comunicación o complementarlos, mantenerlos. Aquí les quiero mostrar también el video de un pequeñito que, bueno, también ya ahora ya ha crecido y él empezó en algún momento a decir algunas poquitas palabras, cada vez ha ido logrando decir más palabras, no ha podido todavía valerse exclusivamente del habla, pero claramente vamos a ver aquí cómo él hay algunas palabras que logra decir con mucha eficiencia y que si ustedes se fijan, las prefiere decir que señalar en el sistema de comunicación. Es decir, lo que él puede decir no lo expresa tan bien con su sistema, sino que utiliza esto que decíamos antes de la comunicación multimodal. No. ¿A quién estás buscando? Búscate a ti. No. A ver, No. No. ¿a quién vas a buscar? ¿A mí? Bueno, dale, búscame. Oh. Yo quiero saber cómo me llamo. Cuéntale a todos cómo me llamo. Claudia. Ahí, por ejemplo, él estaba, bueno, estábamos jugando en realidad ahí con las personas y qué sé yo, y claro, él claramente decía no, no, porque era lo que no quería hacer cuando yo le proponía algo. En algún momento, por ejemplo, me señala, utiliza múltiples formas de comunicación, pero vemos cómo potencia, es decir, los niños no van a preferir usar un sistema que claramente es más complejo si tienen la posibilidad de hablar. Y la evidencia así lo demuestra en las investigaciones. También ahí se observan mejorías en las habilidades relacionadas con la alfabetización, la conciencia fonológica, la lectura, la escritura, que es probablemente el paso quizás al segundo mejor sistema de comunicación después del habla, ¿verdad? Que le da efectivamente a las personas la posibilidad de expresarse libremente a través de la escritura. Pero cuando empezamos a utilizar un sistema de comunicación basado en pictogramas, que obviamente dé acceso al alfabeto y nos permita realizar actividades enfocadas en la conciencia fonológica, lectura, escritura, claramente aporta también a mejorar en esas áreas. Vamos aquí a ver a Selim, que es un niño que hasta el día de hoy utiliza un sistema basado en símbolos, pero sí ha ido evolucionando muchísimo en la escritura y en la lectura. I. J. Bueno, ahí vemos cómo él, por ejemplo, sin mayor instrucción, él estaba haciendo una actividad de pintar, identificando unas palabras, solo puede con su sistema de comunicación experimentar, por ejemplo, las palabras, los sonidos, las letras,
él ahí estaba buscando la palabra conejo y empieza a buscar las letras que necesita, cambia, si ustedes se fijan, de los pictogramas a las letras. Por lo tanto, la oportunidad, el acceso a todas estas habilidades o oportunidades de alfabetización claramente mejoran su desempeño. Por lo tanto, el uso de los sistemas de comunicación también aportan ahí. Y como para ya ir terminando, quizás referirme un poquito a esto de los mitos que muchas veces empañan el acceso a la comunicación aumentativa y alternativa. Es muy importante informarse, hay donde leer acerca de los mitos. Básicamente existen mitos, por ejemplo, que nos hacen pensar que la comunicación aumentativa es solo para personas que no hablan. Hoy las personas autistas nos han enseñado en primera persona que una persona que habla no siempre su habla es suficiente como para valerse exclusivamente de ella, por lo tanto es importante pensar que la comunicación aumentativa es para cualquier persona que no sienta que su habla es suficientemente confiable y efectiva. Luego, otro mito importante es este que la comunicación aumentativa y alternativa obstaculiza el desarrollo del habla. Principalmente se ha visto que es todo lo contrario, que favorece el desarrollo del lenguaje oral, porque claramente siempre que tenga el potencial de hablar una persona va a ser mucho más simple que utilizar un sistema, por eficiente que le pueda resultar, para las cosas que no puede decir. Por otra parte, lo que también les mencionaba en algún momento, que hasta hace algunos años se pensaba que la comunicación aumentativa era el último recurso en la intervención del habla y el lenguaje. Entonces los niños tenían harta terapia, hartos años enfocados en que desarrollaran el habla, pero íbamos dejando de lado la comunicación, por ende el lenguaje también, y por lo tanto la realidad respecto de este mito es que la comunicación puede desempeñar un papel súper importante en el desarrollo temprano de la comunicación. Por lo tanto, mientras antes la incorporemos mejor, probablemente ahí lo que tenemos que saber es cómo incorporarla, a quién le enseñamos primero o a quién le exigimos que use primero el sistema de comunicación, al niño o a sus papás o a sus terapeutas o a las personas que lo rodean. Por lo tanto, es muy interesante poder ir derribando estos mitos porque muchas veces empañan lo que nosotros queremos lograr. Por lo tanto, recordar siempre que las características del sistema de comunicación deben integrarse con las necesidades y las habilidades del individuo para poder ver probablemente todos estos efectos positivos de la comunicación. Debemos poder personalizar los sistemas a las necesidades y a las preferencias de nuestros usuarios. Por lo tanto, necesitamos tener muchas herramientas, necesitamos conocer muchas herramientas de comunicación aumentativa y alternativa para quienes quieran eh, iniciarse o profundizar o actualizarse en este campo de la comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, y ahí aprovecho de dejarlos invitados para el curso que se asocia a este seminario, donde básicamente nos queremos enfocar justamente en cómo diseñar programas para implementar la comunicación en niños frente a no solo desafíos como el autismo, sino que también desafíos cognitivos, sensoriales, etc. Así que van a quedar ahí súper invitados y ojalá muy motivados para participar. Y llegó el momento de las preguntas. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Como mencionaste, llegó el momento de las preguntas y la manera en la cual vamos a proceder es que, bueno, los participantes van a tener que levantar la manito ahí a través del Zoom y las primeras 3 personas que nos aparezcan a nosotras acá arriba van a ser a quienes le daremos la palabra. Ahí Bueno, Lorena ya la tiene levantada. exacto, tenemos a Lorena y así que le vamos a solicitar por favor que reactive su audio para poder ahí hacerle la pregunta a Claudia.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo te quería preguntar, Claudia, lo que pasa es que yo el siguiente semestre tengo, de hecho, prácticas de psicología educativa. Entonces, sí, Ujú. más se me puede presentar y quería preguntarte si de pronto por ahí a la mano tienes algún libro, algún link en el que si, no sé, mi supervisora me dice cómo busquemos apoyo, yo pueda investigar ahí. ¿Tienes como algún recurso por ahí? Sí, bueno, yo quizás no sé, si para el seminario parece que no me piden ahí, pero podría compartirles yo, hay, bueno, algunos libros, hay páginas específicas donde se puede leer mucho acerca de comunicación aumentativa y alternativa, así que si quieres, mientras están ahí como en el sorteo y en eso, puedo yo escribirlas por el chat, ¿les parece? Hay páginas, por ejemplo, que son de los mismos desarrolladores de sistemas de comunicación que también se han enfocado mucho en la formación. Así que ahí les voy a compartir por el chat. Súper, muchas gracias a Lorena ahí por su pregunta. Tenemos también acá a Camila. También le vamos a solicitar que reactive su audio, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Súper. perfecto. Hola, muchas gracias Claudia por tu presentación y yo tengo una consulta. ¿Qué consideraciones o qué consideración general recomiendas tú para poder implementar este tipo de comunicación aumentativa alternativa en algún centro educativo, ya sea jardín infantil, colegio, escuela, cuando hay 28, 32 alumnos en aula, poco adulto y además con una red de salud que probablemente no sepan utilizar la metodología, o sea, esta forma de comunicar, o simplemente la desconocen? ¿Qué consideración tú consideras que deberíamos eh, tener en cuenta para poder utilizar esta metodología? Mira, yo creo que lo primero, a ver, obviamente en beneficio de los niños uno diría, bueno, cada niño con su sistema y etcétera, pero creo que cuando se trata así como de un entorno educativo en el cual están inmersos probablemente niños con desafíos de la comunicación, creo que uno de los primeros pasos es formar a las personas a cargo, un poco como sensibilizar probablemente sobre el tema de la comunicación, poder capacitar a las personas claves. Entiendo que no debe ser viable capacitar a todo el equipo, a todos los trabajadores, por decirlo así, pero sí yo creo que la formación de algunas personas claves que puedan transmitir, por una parte, qué es la comunicación aumentativa, cuál es la relevancia para el desarrollo general de esos niños y junto con eso estrategias para poder incorporarlas desde los entornos, es decir, claramente el rol, por ejemplo, que va a tener un terapeuta especializado en comunicación con un niño uno a uno, no se va a poder dar dentro del contexto que tú describes. Pero sí hay algunas estrategias que, por ejemplo, una profesora podría agregar a su rutina, por ejemplo, incorporando símbolos, pictogramas, utilizando múltiples formas de comunicación. De pronto, por ejemplo, no sé, las mismas profesoras, a pesar de estar con muchos niños, pueden, no sé, supongamos, dar instrucciones orales, pero también hacer gestos, o a lo mejor, por ejemplo, utilizar estos tableros de baja tecnología, por ejemplo, que pueden imprimir y tener algunas palabras para señalar, por ejemplo, cuando están dando una instrucción, niños, por ejemplo, si se están portando muy mal, niños paren y no solo va a decir parar, a lo mejor va a decir paren, va a decirlo y además va a señalar aquí un pictograma que dice paren, por ejemplo. O si los niños quieren más de algo, por ejemplo, acá está el símbolo de más y la profesora puede decir más, puede hacer un gesto. Por lo tanto, creo que la formación de personas claves, sobre todo para esos entornos, es fundamental porque de alguna manera ahí van a tener un poco esta respuesta que te estoy dando a ti, pero con más herramientas y más detalle. Así que hagan el curso que viene.
Parezco vendedora. Muchas gracias, También Claudia. les voy a compartir uno de estos en el chat para que lo descarguen y lo impriman. Gracias, Claudia. Vamos con la... Uy, muchas gracias, Camila, también por su pregunta. Y vamos con la última, que es Pamela. Le vamos a pedir ahí que reactive su audio. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. Mire, quería hacerle una consulta respecto a alguna aplicación que sea funcional, porque igual yo estaba viendo que habían varias, pero no sé cuál sería la más óptima como para usarla en una tablet. Bueno, ahí dentro de los sistemas que hay de alta tecnología, existen, bueno, sistemas que son de pago, en el fondo aplicaciones que han sido desarrolladas y que obviamente tienen un costo, pero hay una aplicación en particular que es gratuita, digamos, no es una aplicación, sino que es una página web que provee de una aplicación de comunicación que se llama Asterix Grid, que es de Arasac. Eso diría yo que es una de las formas quizás más complejas y más accesibles porque no tiene costo. Ahora, la que nosotros principalmente usamos y las que ustedes veían ahí en los videos que yo compartí, una de ellas es Proloquo2Go, que es una aplicación de pago que está 2 veces al año, en abril y en octubre, con un descuento del 50% por el mes del autismo y el mes de la comunicación, que claramente como una aplicación de pago tiene, digamos, mucho respaldo, mucho soporte y obviamente quizás varias características que destacan respecto de las otras que son gratuitas. Y la otra, la que usaba Samuel, es una aplicación también de pago que se llama TDSnap o TDSnap, que permite utilizar tanto pictogramas como el teclado, como veían en el caso de él, por ejemplo, él fue evolucionando de utilizar símbolos en este vocabulario y a utilizar el teclado. Se las puedo dar ahí escrititas también en el chat mientras están ahí en el sorteo, ¿les parece? Así que Y también, Claudia, por responder la pregunta de Pamela. Bueno, te damos las gracias también por la presentación y bueno, darte ahí la palabra para que puedas invitar nuevamente a los asistentes al curso. Y también si nos puedes comentar un poco qué es lo que se profundiza aquí en el chat, estaban preguntando, es si enseñaban a usar, perdí la pregunta porque hay varios, pero acá, sí. que enseñaban a usar Asterix. Mira, en el curso en sí no enseñamos ninguna de las aplicaciones porque cada aplicación requeriría prácticamente un curso, pero sí lo que les enseñamos un poquitito es a grandes rasgos cómo funcionan, qué aspectos pueden modificar y probablemente son todas aplicaciones bastante amigables, por decirlo así, una vez que uno ya accede como al desafío tecnológico que pueden implicar, porque, digamos, están hechas para ser modificadas y personalizadas y todas tienen, por ejemplo, manuales o hay ciertos videos explicativos, pero de alguna forma lo principal que se aprende en estos cursos es que la puedes descargar y qué aspectos tienes que fijarte de cada aplicación. Super, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, ahora yo me quedo con los participantes para que podamos realizar el sorteo. Les vamos a dar ahí un minutito para que